Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invitamos a que oremos de esta forma. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Kodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para la vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo tu palabra. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan 14, 26 dice que el Espíritu del Kodesh nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Con este pensamiento en consigna, ¿para qué tipo de persona hay un final dichoso? Voy a usar como base el Salmo capítulo 37. En el versículo 37 dice la palabra en el Espíritu del Señor: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Queridos hermanos, la palabra nos dice muy claramente que hay un final, pero un final dichoso para el hombre de paz. Le damos la gloria a su palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. A partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Sé que están preparados, queridos hermanos. Muy bien, título de la enseñanza del día de hoy. Aharit Leit es el título, Aharit Leit, que significa un final dichoso. ¿Sí? Saludamos también a la gente de Israel, a la gente de esos países limítrofes que entienden el idioma, y por eso ponemos estos tipos de títulos, ¿sí? Aharit Leit, un final dichoso, ¿sí? Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Entonces, ¿para quién hay un final dichoso? Según el pensamiento en consigna, ¿para qué tipo de persona hay un final dichoso? Justamente para el hombre de paz. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber primeramente qué significa esta palabra. ¿Qué significa esta palabra, un final dichoso? Esta palabra, un final dichoso, del hebreo se pronuncia como Aharit. Sería Aharit Leit. O sea, Aharit es dichoso y Leit sería, perdón, Aharit es final, pero dichoso es Leit. Entonces, unido es Aharit Leit, Shalom sería. ¿Por qué? Porque dice, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y la palabra paz en el hebreo es Shalom. Entonces, Aharit Leit, Shalom. Pero yo lo he titulado Aharit Leit, que es un final dichoso. Y por supuesto hay que empezar a declarar. Declaramos un final dichoso en el nombre de nuestro Señor y Salvador. ¿En qué área? Ahora vamos a ver en qué área declaramos ese final dichoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que significa del hebreo final dichoso, Aharit Leit. Y la palabra Aharit, que es final, significa desenlace, indica porvenir y futuro y destino. Por lo tanto, en forma de oración, ¿qué vamos a declarar? Declaramos un desenlace de bendición en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros proyectos, en nuestra salud. Declaramos un futuro bendecido en el nombre de Yeshua. Declaramos un destino, porque significa destino, pero declaramos un destino bendecido. ¿Por qué? Porque la palabra leit, que es dichoso, indica bienestar. ¿Qué más indica? Plenitud y bendición de Dios. Que David, cuando escribe el Salmo capítulo 37, al que es impio, le es todo lo contrario a lo que es final dichoso. O sea, todo tiene un final. Pero una cosa es qué tipo de final puede tener un ser humano, ya sea en el andar de su vida o en el final de su vida. En este caso estamos compartiendo un final de otro año. Pero qué bueno que podamos sentir que hay un final dichoso, que hay una Aharit Leit para nuestras vidas. Que así sea en el nombre de Yeshua, así lo estamos declarando para todos aquellos queridos hermanos que están compartiendo el mensaje en el día de hoy y que estamos declarando. Ahora, ¿qué ejemplo se puede poner a todo esto? Uno de los ejemplos que podemos poner muy claramente lo encontramos en Job, capítulo 42. En el versículo 12, en el versículo 2 y 13 dice, esta es la última hoja del libro de Job. Dice, y bendijo Yahweh el Señor el postrero estado, que sería un postrero estado, sería una Aharit Leit, que sería el final, ¿sí? Que sería algo que pasó en su destino,
algo que sucedió en su desenlace, algo que pasó a futuro. ¿Por qué? Porque todos los que conocían a Job en ese tiempo sabían que Satanás le había atacado de una gran manera, que incluso había perdido a todos sus bienes, había perdido su familia, sus hijos. Ahora lo voy a explicar más claramente. Pero ¿qué pasó en la parte final? Y bendijo Yahweh el posterior estado, dejó más que el primero. O sea, siempre hay más. Ustedes me escuchan decir siempre, ¿están preparados para más? Siempre hay más de parte de Dios. ¿Por qué dice? Porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y en el versículo 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Bueno, ¿por qué aclara la Escritura el versículo 13, versículos 12 y 13 acerca de Job? Porque en el versículo 2 de Job 1 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Pero qué pasó? Satanás el acusador que lo había acusado ante Dios como prueba, le había matado a sus 7 hijos y 3 hijas. Todo eso lo encontramos en el capítulo 1. Pero ¿qué hace el Señor? Devuelve el espíritu de los 7 hijos y de las 3 hijas. O sea, qué hermoso que es el Señor a pesar de los ataques espirituales que tenemos. También tenía, por supuesto, él tenía sus ovejas, sus camellos, sus asnas, era muy rico, pero ya vemos que acá le multiplicó por más el área financiera. ¿Pero por qué pasó eso? Porque en el versículo 1 apenas empieza el libro de Job, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un hombre íntegro. ¿Qué dijo el Salmo 37:37? Considera al íntegro y mira al justo. Él era un hombre justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero el panorama presentado era, es como en este tema, vos sos cristiano, pero mira lo que te está pasando. Estás mal financieramente, estás mal, han pasado cosas en tus hijos. Podés seguir creyendo, te podés seguir congregando, podés seguir diciendo Yeshua, podés seguir diciendo Jesús, podés seguir alabando a Dios, poniendo alabanza en tu casa a pesar de lo que te está pasando. Mira cómo estás. ¿Cuál va a ser tu final? ¿Y qué vamos a contestar nosotros espiritualmente por lo que estamos aprendiendo? Lo que vamos a contestar es que vamos a tener un final dichoso, queridos hermanos, en el nombre de Yeshua, que no es todo lo que se ve, sino lo que Dios, nuestro Señor, va a hacer en nosotros. Amén, queridos hermanos. Entonces, acá un ejemplo muy claro, es muy lindo el desenlace del libro de Job, porque luego en el capítulo 2 también lo ataca con enfermedades, pero en el capítulo 1 él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios da y Dios quita. En todo esto no pudo doblegar su fe. Entonces Dios había permitido que pase todo eso para mostrarle al mismo Satanás que hay hombres como Job y hay cristianos como Job, que a pesar de las pruebas, Santiago 1 dice, bienaventurado el hombre que se encuentra en diversas pruebas, porque esas pruebas, incluso esos desiertos, te llevan a una madurez espiritual. ¿Y quién no ha pasado una prueba o un desierto? El que es cristiano y no ha pasado por un desierto no puede desarrollar la plenitud de la fe, la plenitud de la creencia. El mismo Señor, siendo el Hijo de Dios y el mismo Dios, Emmanuel, Dios entre nosotros, tuvo que enfrentar el desierto, enfrentar tentaciones, pasar como parte humana. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, dijo en Mateo 26, cuando él ya está orando por lo que tenía que cumplir en dar la vida por nosotros. Y ahí nos hace ver un panorama completamente de la lucha que tenemos nosotros en la carne y en el espíritu. Pero tenemos que vivir según por el espíritu y no según por la carne, nos explica en Gálatas 5, para que no sigamos las obras de las carnes, sino que más bien desarrollemos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Ahora quiero que tome nota, Proverbios capítulo 23. En el versículo 17 y 18 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahweh el Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un ajarit, ciertamente dice acá, ciertamente hay un final. Y tu esperanza no será cortada, dice, tu esperanza. Bien. No tenga tu corazón envidia del pecador. O sea, a veces vemos al vecino, a veces vemos a una persona que no se congrega, no es cristiana, que le va bien. Me dice, he ganado el juicio, todo me sale bien, no me hace falta ni congregarme, no creo en tu Dios, en tu Jesús, en tu Yeshua, no me interesa, me va bien. Bueno, pero hay un final. En Lucas nos habló de una palabra de lo que pasó con alguien de esta característica, y dijo el Señor, ¿para quién quedará todo lo que has ganado? Necio. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que es la última hoja del libro de Eclesiastés, dice así, y es impactante lo que dice. Dice, el final, que sería el ajarit,
El título de hoy es un final dichoso, pero en este caso es el final dichoso es Aharit Leit, pero final es solamente Aharit. Dice, el final de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo ¿de quién? Esto es el todo de Dios, el todo del hombre, perdón. ¿Por qué dice la palabra porque esto es el todo del hombre? Observen, el principio de la sabiduría, nos explica el Proverbio 1, es el temor de Dios. Es de tener respeto y reverencia a sus cosas, sus mandamientos, tener celo por las cosas de Dios. Entonces Dios, cuando una persona se maneja de esa forma, Dios desata grandes bendiciones para este tipo de personas. Mire, en Gálatas, voy a poner un ejemplo, ¿no? En Gálatas capítulo 6, en el versículo 9, dice así la palabra en el Espíritu el apóstol Pablo. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no abandonamos, o sea, si no desmayamos. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, todo tiene un final, incluso todo lo que cometemos algún tipo de error o pecado, o todo lo que no viene de Dios, en algún momento lo que se siembra se va a cosechar. Sí o sí, se va a cosechar. Ya sea para bien o sea para mal, según lo que hayamos sembrado en la vida. ¿Sí? Por eso la enseñanza es que tenemos que sembrar no para la carne, porque de la carne se cosecha corrupción, más el que siembra para el Espíritu, y el Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces, ¿qué dice? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si nos desmayamos. Esto es algo muy importante, queridos hermanos. Pero ¿qué nos dice el Salmo 37? Apenas empieza el versículo 37. Dice que consideremos al íntegro. Bien, hace tiempo van a encontrar en mi canal de YouTube con el título Adirim, los íntegros de Dios. Está una enseñanza. En el Salmo capítulo 16, versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, dice el Señor, es toda mi complacencia. Toda mi complacencia. ¿Para quién es? O sea, el deleite de Dios, el agrado de Dios, es para aquellas personas que son personas íntegras. Eso, por supuesto, es muy hermoso. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener siempre el favor de Dios. Pero luego el Salmo 37, ¿qué más nos dijo en el versículo 37? Nos lleva a observar algo, a mirar, y dice, mira al justo, al justo. Y bueno, de repente, yo puedo mirar a alguien y dice, este es justo, pero puede decir, bueno, el Salmo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo. Dice, ¿cómo voy a mirar al justo para ver un ejemplo? Si son muchas las aflicciones del justo. Claro, miramos que son muchas las aflicciones del justo, eso es verdad. Pero, ¿por qué no decimos que, pero de todas ellas, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? De todas ellas las va a librar el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor la librará. O sea, la persona que es justa, por ahí se mira al justo. ¿Para qué lo miro? Para ver un ejemplo. La está pasando mal, como Job. Pero mirá cómo va a terminar. ¿Y cómo va a terminar? Y va a terminar como está diciendo ahí el pastor. Un final dichoso. ¿Sí? Va a terminar con una Aharit Leit. Declaramos ese final, queridos hermanos, en este año y en todo tiempo. Siempre tenemos que estar declarando esas grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque no se olviden que Aharit es desenlace, porvenir, futuro, destino. En bienestar, en plenitud y en bendición de parte de Dios. Eso es un final dichoso. Ahora, ¿por qué dice que miremos al justo? Observemos, uno mira a un justo. El Señor dijo 99 justas para ir detrás de la que está partida. Pero ¿qué pasa con el justo? En Romanos 5 dice que por la sangre y por el sacrificio, Señor, dice el apóstol Pablo, nosotros hemos sido justificados. Entonces, ¿por qué miramos al justo? Porque hay poder en el justo, hay un espíritu de poder en la persona que es justa. En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Miren hasta qué punto. Pero la oración ¿de quién puede mucho? Solamente del justo. Solamente la oración eficaz, tiene que ser una oración eficaz del justo, eso puede mucho. ¿Y en qué área puede mucho? En todas las áreas que nosotros nos mantengamos en esa fe y en la oración. ¿Por qué? Para poner un ejemplo, voy a leer Hebreos capítulo 10, en el versículo 38 exactamente, dice la palabra del Señor, mas el justo vivirá por fe. ¿Por qué tiene que vivir el justo? El justo vivirá por fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Hebreo 11, que está el pasillo de la fe, empieza diciendo después la fe,
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En 2 Corintios 5, versículo 7 dice que por fe anda el justo y no anda por vista. Entonces, si andamos por fe y no por vista, es porque creemos realmente en el poder del invisible, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del gran yo soy, Yahweh de los ejércitos, nuestro Señor y Salvador. Amén, queridos hermanos. Ahora, ¿qué más pasa con el hombre, con este hombre justo? Y dice la palabra, mira al justo, porque hay un final dichoso, dice, para el hombre de paz. Menciona un hombre de paz. Y en Gálatas capítulo 5, en el versículo ya 22-23, ocupa el tercer puesto en los frutos del Espíritu, el hombre de paz. O sea que es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Pero, ¿qué dice Pedro? En 1 Pedro 3:11 dice, apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síguenla. Y uno puede decir, pero bueno, ¿cómo voy a seguir la paz si tengo que seguir a Cristo? Tengo que seguir a Yeshua, tengo que seguir a Jesús. Bueno, para que se entienda, porque dijo esto Pedro, hay que leer Juan 14:27. ¿Qué dice ahí? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo? Mi paz. O sea, no se trata de la paz de un presidente, de la paz de tu marido, la paz que te da tu esposo, tu novio, tu hijo, tu pastor. No, no. La paz os doy, mi paz os doy. Y dice, yo no la doy como la da el mundo. No se turbe tu corazón, tampoco tengas miedo. Porque hay una diferencia con esa paz. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alguien dirá, bueno, pero el Señor dijo, yo no vino a traer paz, sino división. Claro, antes de llegar a la cruz, Él dijo esa palabra porque había una división, si era o no es el Mesías, estaban los que creían, estaban los que no creían, estaban de parte de los levitas, de los hebreos, de los fariseos, saduceos y los escribas, pero había gente que sí, entonces había una división. Pero aquellos que le seguían, a ellos les dijo, mi paz os dejo. O sea, hay una diferencia en la paz que nos da nuestro Señor. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice que sean presentadas en forma de oración las peticiones al Señor con acción de gracia, pero aclara a continuación, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tu mente, guardará tus pensamientos. Qué importante que se guarde el corazón, porque el Proverbio 4 dice que de ahí mana la vida. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los hombres de paz. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué serán llamados? Hijos de Dios. ¿Y qué pasa si somos llamados hijos de Dios? ¿Y cómo una persona puede darse cuenta que es un hijo de Dios? La respuesta está en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, y el Espíritu mismo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu mismo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ahí vemos dos espíritus. El espíritu, que es el Ruach HaKodesh, da testimonio a mi espíritu de que, somos hijos de Dios. Voy a buscarla en nuestro canal de YouTube, a la enseñanza que es engendrados por el Espíritu Santo, creo que lo hicimos el martes pasado. Ahora, observemos este detalle. Está hablando de bienaventurados aquellos que son pacificadores. ¿Por qué? Porque hoy en la base que nos dijo, el Salmo 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Vamos a orar, querido. Gracias, Padre Celestial, acá estamos compartiendo el mensaje. Y como estamos hablando de un final, estamos llegando a un final de un año más, en el transcurso de la vida de cada uno individualmente. Estamos viviendo una Harit, un final. Pero qué lindo podamos declarar que sea un final dichoso. Quizás muchos están privados de libertad, otros están en un hospital y de repente surge, ¿cómo puede haber un final dichoso con lo que me está pasando? Por eso dice, considera al íntegro y mira al justo. No importa por lo que estén pasando, yo no he visto justo desamparado, dice su bendita palabra. El vivir es Cristo, el morir es ganancia para el que tiene fe. Por supuesto, hay que entrar a ese nivel espiritual para poder entender esas cosas. Mayormente aquellos que están en los hospitales y quizás se están despidiendo de un ser querido. Está el que lo despide diciendo ha tenido un final dichoso. ¿Por qué? Porque se fue tranquilo sabiendo que su familia está bien, sabiendo que él se va principalmente con el Señor. Pero aquellos que no tienen ese pensamiento o esa duda, ¿dónde se habrá ido? O cómo habrá sido su final en el área espiritual. Muchos ven cómo es el final de una persona en este mundo. Y dicen, mira cómo terminó. Y entonces ahí vemos y ponemos en la balanza cuando dicen, mira al justo. Si la persona fue justa y justificada por la sangre de Cristo, sabemos que su final siempre va a ser
dichoso, porque así está escrito en la palabra del Señor. En el área financiera es lo mismo. De repente todo el mundo te puede ver como la nada, te puede ver como que no sos un hombre próspero, pero sos justo. Entonces prepárense para ver cómo va a terminar esa persona, porque va a tener un final dichoso. Por eso el Señor en la parte final, para que crean en su palabra y en todo lo que estoy hablando, le dice también a su pueblo y nos dice a nosotros en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Yo tengo este tipo de pensamiento, este tipo de planes. Presta atención a lo que dice el siguiente. Dice Yahweh el Señor: yo tengo planes de paz. ¿Por qué planes de paz? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dice: yo tengo planes de paz y no de mal, para darte, dice, para darte el Harit Leit, porque dice para darte el final que esperas, el final que esperas recibir. ¿Qué estás esperando recibir? Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas recibir. Sí, Padre Celestial, yo oro por cada una de las personas que están escuchando el mensaje, para aquellos que lo van a escuchar a través de las redes sociales. La palabra del Señor es viva, se manifiesta en el momento justo para cada persona. Acércate al Señor, resistí al diablo y vivirá de tu vida, dice la palabra en Santiago 4, del 7 al 8. Acércate a Dios, Él se acerca a ti, tiene planes de bien y no de mal, y el final que quiere darte en todas las áreas siempre va a ser exitoso, maravilloso y bendecido. Pero para eso se necesita estar en esa comunión espiritual para conocer las maravillas de nuestro Señor. Yo, gracias a Dios, hemos tenido en este año en el Ministerio de Trabajo un final dichoso. ¿Pero por qué? Porque siempre recomendé a las personas que se mantengan íntegros y que sean personas justas, para que el enemigo que acecha y que busca querer destruirte no haya esas puertas abiertas, para que no tenga éxito, sino que nosotros tengamos éxito. Porque ser dichoso es llegar a la bendición de Dios, que te alcancen las bendiciones, como dice Deuteronomio 28. Hay bendiciones que te alcanzan, pero si no te manejas bien, escuchando la voz de Dios, es todo lo contrario. Y nosotros en el ministerio hemos tenido un final dichoso. El Señor nos ha bendecido con una casa de oración propia, después de tantos años de alquileres, y una congregación crecida, que va creciendo, y miembros que se mantienen, y miembros que se están acercando a formar el cuerpo, porque siempre les hablo que hay que formar el cuerpo. No nos ponemos a manejar solos. La palabra es muy clara, y en 1 Corintios 12:14 dice que uno solo no puede ser el miembro, no puede ser el cuerpo de Cristo, perdón. Solamente aquellos que forman el cuerpo somos aquellos que estamos unidos en oración, compartiendo del Señor. Por eso, Padre Celestial, yo oro por aquellas personas que están escuchando, que quizás nunca escucharon, pero no es que te quiero obligar, pero en forma de oración te quiero llevar a citar Romanos 10, versículo 9 al 10, donde dice que si confesares con tu boca. Te invito a que, ya sea abriendo, cerrando los ojos, como tú quieras, porque es desde el corazón, que digas estas palabras en forma de oración. Yo te guío. Padre, yo me arrepiento en este día, en esta hora. No es casualidad que yo esté escuchando estas palabras. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento en este día. Reconozco que tú eres mi Dios y que has levantado a tu Hijo amado de entre los muertos, porque lo has enviado para salvar mi alma, para que tenga vida eterna, y su nombre significa Yeshua, el Salvador, Jesús. Mi vida pongo en tus manos. Gracias por tu misericordia y por aceptarme. Sé que me recibes con los brazos abiertos. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, que sean sal en la tierra que pisa, que sean luz en el mundo. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua, el Salvador, de Buenos Aires, Argentina. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Bruno. Estas enseñanzas van a quedar registradas en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. Si podés buscarnos, también está en el YouTube de la radio, la aplicadora 94.1. Nos encontramos en el próximo mensaje y, como siempre os digo, ¿están preparados para más?